podrían entenderse como un exceso de triunfalismo. Vamos a conectarnos con el doctor Luis Herrera, ex jefe de gabinete de asesores del Mininter, pero también analista político, para que nos diga si está de acuerdo con todo lo que ha dicho Dina Boluarte y con las promesas a futuro en el ámbito económico. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la llamada. Buenas noches. A ver, dentro de lo que mencionó la presidenta o el gobierno en general, porque también hablaron algunos ministros, es que en el tema de la criminalidad, por ejemplo, usted que perteneció al Ministerio del Interior, sostiene que se dotó de mayores recursos a fin de fortalecer las acciones orientadas a la reducción de los delitos. Esto lo hablan en general, pero en la práctica, ¿el ciudadano puede percibir esa estrategia, esa decisión de mayores recursos para reducir la criminalidad? ¿Hay manera de cómo hacerlo tangible esas palabras? Sí, bueno, en ese tema, uno de los grandes temas ausentes de este informe justamente ha sido en materia de lo que ha señalado el ministro del Interior, los datos que ha dado. Y los datos que se ha dado desde Interior son datos del quehacer cotidiano del sector, ¿no? Cantidad de operativos, cantidad de personas intervenidas, cantidad de actividades realizadas por su CAME, cantidad de armas incautadas, ¿no? La pregunta que usted hace más de fondo: ¿cómo percibe el ciudadano de a pie el tema del impacto de lo que se conoce como la victimización? Es decir, la sensación general de que puedo ser pasible de un delito. Y eso, obviamente, para que impacte favorablemente, hay que incidir mucho en la parte operativa de la Policía Nacional, que es algo que ha estado ausente en las palabras del ministro del Interior, ¿no? O sea, hay que fortalecer mucho el tema de la capacidad investigatoria de la Policía Nacional, no solamente además de incrementar su presencia en las calles, y además hay que fortalecer los otros factores como son los temas de prevención, ¿no? En materia de lo que es justamente el tema de la economía y la labor de los otros actores de la cadena de justicia, en este caso Ministerio Público, Poder Judicial y el INPE, para controlar de manera real y adecuada el delito, ¿no? Entonces, en esa materia diría yo que el informe, tercer informe de gestión del lado del sector interior ha sido bastante limitado, bastante corto. ¿Y qué podría usted analizar de lo que ella ha mencionado? Hemos dado calma y sosiego al país. En estos 6 meses hemos preservado el orden democrático y el Estado de Derecho. Y si le preguntamos al ciudadano de a pie si siente calma y sosiego, considero que no. Desde lo que viene ocurriendo en el gobierno hasta la inseguridad ciudadana, que uno lamentablemente anda con una convulsión y preocupación de que te pueden robar en cualquier momento. Así es, así es. Lo que pasa es que en general en este informe de gestión lo que ha estado ausente es el tratamiento de lo que es la inversión privada que mueve el 80% de la economía. ¿Y por qué es importante ese dato? Porque justamente el tema de la inversión privada, ¿no? El incremento de la inversión privada va de la mano con otros conceptos como son, por ejemplo, la confianza y la seguridad. Nadie en el campo privado invierte, pues, en lugares o en zonas donde haya, pues, riesgo o tenga temor. Entonces, esa ausencia, esa pequeña ausencia del informe, obviamente que en materia de lo que es la preocupación general de la ciudadanía, sí es importante. A mí me parece que el informe de gestión de la Presidenta tiene, como cualquier informe, aspectos positivos y aspectos negativos. O sea, aspectos positivos es que la Presidenta informe. O sea, cualquier organización que informa siempre va un paso adelante. En segundo lugar, me parece importante que la Presidenta haya reafirmado que su gestión está basada en lo que es poner al ciudadano en el centro de las políticas públicas y que se está avanzando en función a lo que es respetar e implementar el Estado de Derecho. ¿Qué me parece que ha sido deficiente en el informe? Por ejemplo, es el tratamiento que se le da, por ejemplo, desde la presidencia del Consejo de Ministros, a algunos conceptos. El primer señaló que es la primera vez que se implementa una ley de modernización, y eso no es correcto. O sea, desde el año 70 hasta la fecha, en el Perú han existido 6 políticas o leyes sobre modernización del Estado, y ya hemos visto, pues, que estas leyes han sido poco eficientes porque tenemos un Estado que crece y crece y crece. Y en segundo lugar, no es lo mismo hablar de transferencias que de ejecución real. Entonces, los datos estadísticos que se presentan desde PCM, que se dice que se ha incrementado el 19% de lo que es el tema de la ejecución frente al mismo periodo del año
pasado. Obviamente es un dato estadístico, pero no refleja en la realidad que esa sea una ejecución que ya esté pues realmente efectivizada en obra, porque eso lo que constituye son las transferencias a los gobiernos regionales y locales que se realizan y que todavía tienen un procedimiento para implementarse y que hay que ver que obviamente los gobiernos regionales y locales lo hagan bien. Entonces es cómo se maneja la información y la data, ¿no? Pero como pregunta la señorita, finalmente en el tema del día a día, al ciudadano lo que le interesa es ver, oye, y toda esta actividad diaria del gobierno, porque lo que se ha dado el día de hoy, en lo que han informado los ministros, son sus actividades diarias. No es que sean logros, es lo que tienen que hacer día a día, ¿no? Entonces, impacta realmente en mi círculo cercano, en mi metro cuadrado de necesidades, con mejores servicios, con mayor seguridad. Esa es la gran pregunta y hasta ahora, de acuerdo a los indicadores que vamos teniendo, en el caso, por ejemplo, de inversión privada, no olvidemos que venimos de un primer trimestre malísimo para la inversión privada y que lo que se busca es justamente recuperar esa confianza. Está bien que se dé a conocer, que se haga un informe ante el país sobre lo que viene haciendo el gobierno. Esa es una práctica de transparencia y lo que le corresponde legalmente para que pueda dar ciertos avances de cómo se viene ejecutando el dinero público. Pero ¿siente usted que el contexto o la manera como la presidenta dio a conocer este informe de avance de 6 meses de su gobierno es en cierto modo en exceso triunfalista? Porque incluso hablaron de la pacificación del sur. Cuando se menciona Puno y se sostiene que el trabajo de la policía ha permitido que se reactive el 90% de actividades económicas en esa parte del país, cuando allí aún la olla a presión sigue latente por explotar. ¿Es un exceso de triunfalismo la manera como el gobierno vendió este informe el día de hoy? No creo que haya un exceso de triunfalismo, creo que lo que hay es una obligación de dar cuentas y que ese sentido me parece positivo. Han reconocido de que existen situaciones que todavía hay que controlar, pero justamente ahí viene la necesidad de que los informes del lado de PCM, del sector defensa y del sector interior sean mucho más precisos y ajustados a la realidad, ¿no? El caso, por ejemplo, de defensa, el informe del ministro ha recaído casi fundamentalmente sobre lo que es la atención de los desastres naturales. ¿No? Ha hablado muy poco, por ejemplo, sobre la situación del control real de las zonas problemáticas. Ha tenido ausencia completa de lo que es el tratamiento de la situación del BRAE, ¿no? Entonces, ahí pues obviamente hay esos factores que, como usted señala, podrían entenderse como un exceso de triunfalismo, pero bueno, la misma presidente señaló de que no querían ser triunfalistas, de que estaban haciendo un informe que, como digo, esencialmente lo que dice y lo que transmite son datos de las actividades diarias de los ministerios, ¿no? Avances porcentuales, pero cuyo impacto real en lo que es la mejora de la calidad de los servicios públicos todavía pues tiene un derecho por delante para verlo, ¿no? Entonces ahí es donde hay que ponerle la fuerza al tema, porque eso es lo que va a ayudar en mucho como una actividad principal complementaria, que el tema de la problemática en el sur y cualquier otra zona que esté convulsionada baje de intensidad, porque justamente al final los ciudadanos lo que reclaman son pues mejores servicios públicos, que se atiendan sus necesidades, y eso es lo que hay que lograr a través de lo que es la administración pública. Yo coincido con mi compañero Pedro cuando se refiere al triunfalismo, porque ella nos da una promesa, ¿no? Dice, gracias a la estabilidad, el empuje y Punche, y entiendo de que habla del segundo programa con Punche Perú 2, este año será uno de los países con mayor crecimiento en la región y con la menor inflación de América Latina, y ojalá se haga realidad, pero recordemos que estamos ya con el fenómeno del niño global que nos respira en el oído y no tenemos una política de prevención, y ya con lo que ocurrió en la época del ciclón Yaku nos ha demostrado que no estamos listos y que hemos perdido mucho económicamente, sobre todo en el sector agrario, agricultura, que son los elementos que ahora presentan mayor inflación. ¿Podrá lograrse esta promesa de la señora Boluarte? Mire, ese es un tema bastante duro, pero hay que sobre todo ponernos en el contexto. Que el Perú sea uno de los países que crece más, que pueda crecer más este año en América del Sur, que pueda tener unas inflaciones más bajas en América del Sur, no significa que estemos logrando el éxito que necesitamos. Hace muy pocos días, justamente, el presidente del BCR decía, ¿no? O sea,
Lo que pasa es que nosotros crecemos en comparación a nuestros vecinos que están en muy mala situación, en pésima situación. El Perú, y hay muchos estudios que lo dicen así, o sea, nosotros para poder comenzar a pensar que el Perú se encamina a ser una nación desarrollada, nosotros tenemos que crecer de manera sostenida varios años por encima del 4%, y si es posible por encima del 6% para poder alcanzar en un horizonte de 5 a 8 años el desarrollo que se requiere. No olvidemos que tenemos cerca de 1.800.000 peruanos en extrema pobreza, ¿no? No olvidemos que tenemos cerca del 26% de peruanos en pobreza y no olvidemos que tenemos casi hasta el 70% de peruanos que están expuestos a la pobreza. Entonces, nuevamente, es cómo se entiende y cómo se interpreta la data. O sea, decir que el Perú va a crecer, sí, seguramente que vamos a crecer, pero si crecemos 2.2%, 2.3%, estamos en un crecimiento engañoso, porque en la práctica lo que estamos es, continuamos destruyendo valor como país, ¿no? Y ese es el problema que tenemos de fondo. Por eso el gran problema sigue siendo la generación de confianza, de estabilidad, que permita que la inyección de la inversión privada dinamice la economía a la velocidad que se requiere para poder comenzar a crecer por encima de los niveles, como digo, de 4 o 5% del PBI anual, que es lo que va a impactar directamente en la generación de los puestos de trabajo y por lógica el movimiento del consumo interno, ¿no? Y sacar pues a esta población, a la población peruana que está, como digo, en estos niveles de riesgo de entrada a pobreza, que ya se encuentra en pobreza, o lo que es peor, que se encuentra en extrema pobreza. Ahora, Entonces, es un riesgo es un reto muy importante, y lo que se ha expuesto en este informe, que es fundamentalmente el esfuerzo de los programas públicos a través de lo que hoy día se conoce como Punche Perú 1, Punche Perú 2, sobre todo mueve lo que es la economía, pero desde el punto de vista público, que mueve solamente el 20% de la economía nacional. Por eso, al final, todo lo más importante es recuperar confianza y tranquilidad. Y para eso no solamente es actividad económica, sino también discurso político, trabajo político desde los sectores. claro, y esos temas que estamos mencionando en estos momentos puede ser un tema bastante genérico y de poco interés, honestamente, para la población de a pie, el ciudadano de a pie. Aquel que quiere saber cuándo baja el precio del pollo, cuándo baja el precio del huevo, cuándo baja el precio del combustible. Aquello que quieren saber cómo vamos en el tema de hospitales. Ya hay medicinas, ya me van a atender, ya hay médicos suficientes, ya controlan el dengue. Eso le interesa a la gente de a pie. Podemos pasando la noche discutiendo temas macroeconómicos que finalmente a la gente poco o nada le va a importar porque no es su día a día. Pero en el día a día, por ejemplo, hay precariedad en el sistema sanitario y la presidenta sostiene que este año, como logro de su gestión, se logró atender 65.000 operaciones en todo el país. ¿Se puede poner eso como un gran rótulo de éxito del manejo de la salud pública en un contexto de dengue, con muertes, con infectados, con pacientes que no pueden ni siquiera ser hospitalizados, con centros de salud colapsados, sin paracetamol en algunos establecimientos? ¿Se puede poner esas cifras, es decir, 65.000 operaciones, éxito en gestión de salud, frente a una situación completamente diferente? No, porque, o sea, lo que pasa, como digo, lo que se da en el informe, parte de los sectores son data dura del quehacer diario y cotidiano en los sectores. O sea, que ya ni siquiera puedan hacer eso, eso sí sería pues ya gravísimo, ¿no? Entonces, hablar de logros, por ejemplo, y como usted pone el ejemplo del caso del dengue, es justamente que la ciudadanía siente el impacto positivo de la labor del sector, ¿no? En este caso, y eso es gestión pura. O sea, ok, hay que controlar el tema del dengue, ok, ¿cuál es el cordón sanitario que tiene que haber sobre la zona y cuáles son las disposiciones que se han dado a nivel logístico, a nivel de personal, a nivel de recursos, para intervenir directamente en esa problemática? El Ministerio de Salud intervino a través de la creación de un comité de expertos que ya lo desactivó, ¿no? Porque entendemos que su apreciación fue errada, porque dijeron que en 15 días solucionaba el problema y no se solucionó. Entonces, ahí es donde se expresa ya la gestión pública, como se dice, real y en vivo, en directo. Porque cuando los sectores lo que expresan son cifras de actividades, lo que están haciendo es colocando, como digo, el número cotidiano de su actividad. Pero realmente el impacto ya se ve en los problemas críticos como este tema del dengue,
por ejemplo, el primer nivel de atención médica que se tiene que implementar a nivel nacional y para eso se tiene que tener especialistas. Ok, ¿cuál ha sido desde el Ministerio de Salud la acción concreta para poder, por ejemplo, iniciar el tema del proceso de captación de esos especialistas? ¿No? ¿Cuál ha sido el tema del problema de mejora salarial para poder, por ejemplo, y darle, ahora que se habla tanto de bonos o incentivos a los especialistas que se requieren en las regiones que no tienen especialistas, ¿no? Entonces, definitivamente ahí estamos hablando de la gestión pública en vivo y en directo, real, donde el ciudadano realmente siente de manera directa el beneficio de la actuación de su respectivo sector, sea salud, sea defensa, sea educación. Entonces, estos informes, si bien es cierto, son importantes porque van permitiendo para quienes hacen seguimiento ir viendo cómo se mueve la aguja, ¿no? Realmente en el fondo tampoco es que puedan expresar el impacto directo de la gestión en el quehacer diario del ciudadano, porque como digo, ese impacto directo, esa satisfacción sobre el tema de la actividad pública demora un determinado tiempo y como usted bien ha señalado, el ciudadano lo que quiere es inmediatez, ¿no? Entonces, esa es pura gestión. Y entonces, ahí ya eso no estoy parte del informe, pero las declaraciones de la Presidenta respecto al tema de salud, por ejemplo, ha sido de que van a estar pendientes de lo que el Congreso disponga con respecto al tema de la interpelación. Posible censura de la ministra. Entonces, como que, por un lado, no quieren dar pues una imagen de que el gabinete pueda tener algún tipo de fisuras. Pero ciertamente, y como es parte de cualquier gestión pública, las organizaciones se tienen que refrescar. Y los gabinetes también se tienen que refrescar. Porque, como usted indica, lo que el ciudadano necesita es una acción inmediata para su problema real del día a día. Usted pone el ejemplo de salud. Yo parto por lo que es mi sector de especialización, seguridad y defensa. Por ejemplo, en los informes de hoy día han sido bastante vagos en cuanto a su accionar en el impacto real que a la gente le interesa. Bien. Y eso es fundamental para dar confianza y atraer lo otro que decíamos que era el tema de inversión y la generación de trabajo. Por eso me quedo, y con esto también lo dejo para el debate, un tema fundamental en el informe y que sí importa muchísimo que se haga rápido, es modificar la ley de contrataciones. Porque ese es un tema esencial que va de la mano con lo que se conoce como la elaboración de los mapeos industriales para la lógica de crear polos de desarrollo en las regiones y con eso también atender rápidamente las necesidades públicas. Gracias al doctor Luis Herrera, jefe del Gabinete de Asesores del Mininter. Muchas gracias por su información y por su balance, ex jefe.